Ok, muy bien, padrísimo y muy buena información, Giovanna. Y hablando más específicamente del diseño de renovación, por ejemplo, en el tema de la cocina, ¿qué elementos tienes tú que tomar en consideración para el diseño de la cocina de tal forma de que se logre maximizar el valor y su funcionalidad hoy en día? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la cocina es uno de los, podemos decir, cuartos que son más visitados por el dueño de casa, ¿no? Y generalmente, cuando hablamos de cocina, la gente tiene la idea de que sean espaciosos, que sea un lugar espacioso, que sea un lugar iluminado, que se pueda sentir confortable. Ahora, con los nuevos estilos, se ha creado em, eh, se tiene que considerar el espacio abierto, un espacio abierto con una estructura abierta donde la gente se siente que están uniendo lo que es la gastronomía con los ratos familiares. ¿Sí? Y lo hacen junto. Entonces tiene que uno estar informado en eso como inversionista, qué es lo que más llega para poder tener uno un mejor diseño, para poder darle a valor a la casa. Elegir el diseño es importante. Cuando hablamos de diseño, existen muchas clases de diseño, pero hay que estar claro en lo que uno desea hacer en la propiedad que uno adquiere. Hacer un presupuesto es supremamente importante el presupuesto. Esto va a definir realmente mucho para nosotros, el presupuesto. Otra, la practicidad. Tenemos que ahí no solamente preocuparnos por la parte estética, que se vea bonito, que se vea esto, pero también la parte funcional, porque se puede ver muy bonito, pero no es funcional. Entonces son esos pequeños detalles que son importantes tomar. También, por ejemplo, cuando hablamos de practicidad, es poner espacios donde no vaya a golpear una puerta con la otra, donde hay un triángulo especial que se hace para la cocina. Ese triángulo es una parte donde está lo que es el lavaplatos o lo que está lo de para lavar. Está la otra parte donde se cocina y la otra parte es donde está el refrigerador. Entonces, ese triángulo se tiene que concentrar uno cuando se trata de diseño, saber uno en dónde poner el diseño correctamente para que haya una esencia más de espacio y de practicidad. Otra, por ejemplo, una de las consideraciones para diseñar es en la cocina especialmente, son poner mucha atención a los gabinetes. Los colores, el color que se va. Ahorita pues tenemos, ha cambiado mucho. Y me recuerdo que, por ejemplo, en el 2006 era todo lo que era beige, café, el stain, era muy, muy visto. Ahora ya no, ya eso se fue. Ahora es colores blancos, grises. El blanco con el negro combinan demasiado y eso se vende. El gris, ahora es el gris, colores fuertes, colores fuertes pero claros y que den esencia de limpieza y de amplitud. Las mesadas, por ejemplo, con las mesadas, con las piedras, nosotros utilizamos lo que más ahorita la gente compra, como el granito, el cuarzo. Y tiene que ir junto con el presupuesto que uno tiene, ¿sí? Eso es parte del diseño que uno tiene que estudiar. La iluminación, las ventanas, tiene que ver mucho. Realmente, cuando uno va a vender una casa, la primera cosa que quieren ver es la cocina. Es lo primero que quieren ir a. Entonces nosotros nos concentramos en lo que es la cocina, la iluminación, que haya una buena iluminación, sea natural por medio de las ventanas o sea una iluminación artificial. Entonces hay que poner una buena iluminación, buenas luces. Esto es fundamental realmente, también porque da una esencia de amplitud.
Lo que son los colores claros y la iluminación es lo que hace ver grande un espacio, aunque esté pequeño, aunque esté pequeño. Entonces, esos son temas muy importantes en cuestión de lo que es el diseño, en cuestión de lo que es el diseño, sí. Ujú. Bueno, antes quisiera agregar algo con lo de las cocinas antes de irme a los baños, Pedro, si me permites. Hay algo fundamental también, que además de los colores y de lo que ya mencioné, son los espacios abiertos y amplios que tiene que uno dar a la cocina. También los azulejos, es muy importante el color de los azulejos, la clase de azulejos que vamos a usar o el piso que se va a usar dentro de la cocina es muy importante. Y igual hay que encontrar un equilibrio entre lo que es funcional y lo estético, que lo mencioné anteriormente, que es algo un poco difícil. A veces es difícil y cuando se trata de diseño, especialmente en la cocina, es difícil de empezar a elegir. Y es ahí donde yo digo que no nos tenemos que confundir, que tenemos que mirar con ojos de inversionista y no como ojos de propietario. Otra cosa que tenemos que priorizar es el espacio en donde se va a trabajar, ¿sí? Se tiene que priorizar muy bien para poder nosotros, lo primero que nosotros hacemos con una casa es tomar medidas y saber qué es lo que podemos cambiar para que se vea más amplio y poder tener una amplia forma de trabajo, que la gente se siente cómoda en la cocina. Importante, lo que hablaba del triángulo, que cuando se habla del triángulo, que es donde está el lavaplatos, la mesada, el refrigerador, donde está eso, que haya un equilibrio en lo funcional y en lo estético. Y a veces eso no podemos, a veces se tiene una y no se tiene la otra. El poder unir las dos es algo que se tiene que trabajar. En el caso de los baños, Giovanna, ¿son los baños importantes para una renovación? Y si sí lo son, ¿cuáles son los elementos esenciales para la renovación de un baño, por ejemplo? Ya que me habla de los baños, pues los baños es otra zona que es muy transcurrida, ¿no? Es una zona que se visita todo el tiempo. Y a veces tomamos el error de que a veces es una pequeña área, creemos que es fácil para renovar. Eso es fácil porque es pequeño y no me va a gastar demasiado tiempo o estresa para hacerlo. Y pues resulta que tanto la cocina como el baño son las dos cosas más importantes cuando se trata de renovación como casa de inversión. Y creo que también, aunque seamos o que vayamos a habitar la propiedad, creo que son las cosas que más importante para nosotros. Hay personas que prefieren un baño pequeño a un cuarto espacioso, otros no, prefieren un baño grande al que tener un cuarto espacioso. Pero el baño es una de las otras partes que se concentra. El diseño de un buen baño tiene que ser simple, o sea, sencillo, pero igualmente atractivo. Hay que considerar tremendamente el espacio, porque generalmente los baños aquí, a no ser bien, a veces son grandes los que son los de las master, de los cuartos de la pareja, a veces no, a veces son los más pequeños o a veces el baño del hall es más grande que cualquier otra cosa, entonces tiene que uno considerar el espacio. Igualmente, las aperturas de las puertas, ¿para dónde se va a abrir la puerta? A la derecha, a la izquierda, para adentro, para afuera, porque eso puede bloquear a espacios. La altura del techo, la interferencia de los gabinetes. Si se abre una puerta, ¿a quién le pega? O si hacia dónde va. Entonces, son pequeñas cosas que no tomemos en consideración. Y por lo que son espacios pequeños, es importante considerarlos en la lista. Importante tomar las dimensiones. A veces por una pulgadita, una cosa tan insignificante, ya se dañó el proyecto.
Eso que las dimensiones son muy importantes el tomarla, el tamaño de la ducha, el tamaño de la tina, la ventilación, los acabados son muy importantes, especialmente cuando se hacen con azulejos. Se ve muy bonita la fachada, pero si tiene un mal acabado, se perdió el trabajo totalmente y se va a ver de otra forma. So que son esos pequeños detalles cuando hablamos nosotros de baños, que se tienen que tener muy, muy en cuenta. Ahora, importante para tener, estos mira, Pedro, son informaciones que solamente la experiencia puede darlo. Y son informaciones que la gente que necesita y a veces dice, no, pues yo no necesito hacer esto. Yo siempre le digo a la gente, la primera inversión que ustedes tienen que hacer para hacer este negocio es en ustedes mismos la inversión en ustedes mismos. Cuéntame un poco de los pisos. ¿Cuál es la tendencia hoy en día de pisos? ¿Qué es lo que se está usando? ¿Qué es lo que está de moda en cuanto a los pisos? ¿Se usan todavía las alfombras? ¿Qué es lo que la gente prefiere hoy en día? Creo que hay mucha variedad y eso va para todo, tanto para la cocina, los baños, los pisos, el estilo. Va a depender mucho de la clase de propiedad que se tiene. Importa mucho la localización de la propiedad, importa el tamaño de la propiedad, porque lo peor que puede suceder es que le estemos poniendo cosas a la propiedad donde realmente no le está subiendo un valor a la propiedad. Y podemos gastar mucho en la renovación, pero al final nunca se le aumenta un valor. Entonces, ese es el tema más cuidadoso que se debe de tener. Cuando tratamos de pisos, que me preguntas qué es lo más común o qué es lo que se lleva ahorita. Ahorita se empezó realmente todo lo que es el piso de madera y en unas laminado que parece madera. Ahora hay muchos clases de laminados que son muy durables. Hay muchos materiales que son durables, tienen gran variedad de colores, de textura, de tamaños. Se está usando el tamaño largo, también ancho. Se está usando en los pisos. Ahora no había esa variedad como antes, que aquí quiero baldosín y quiero azulejo y aquí quiero eso. Se hace ahorita unánime el mismo piso para toda la casa y la gente le gusta eso, es lo que se está vendiendo. Generalmente, bajo nuestra experiencia, dependiendo la casa, y cuando me refiero que depende la casa, es más que todo depende el lugar donde está ubicada la casa, es donde nosotros decidimos qué hacer con el piso. Muchas veces en algunas de la mayoría de nuestras transacciones que nosotros tenemos son por flipping, lo que es comprar, renovar y vender. Eso es lo que nosotros hacemos casi el 90%. Pero como dije al principio, eso depende del conocimiento que tú tengas del mercado. Si el mercado no lo permite, como lo que pasó al finales del año pasado, no permitía porque subieron demasiado los materiales, subieron demasiado, se escasearon, no se vendían las casas, llegó un momento en que ya no se vendían las casas tan rápido como venían vendiéndose. Entonces, eso nos da el índice de que pues tenemos que hacer otra estrategia o esperarnos para cuando haya oportunidad. Sin embargo, en algunas áreas era bueno hacerlo. Era bueno hacer el flipping. Entonces, eso depende. Entonces, no voy a poner, por ejemplo, un piso de madera hermosísimo en una casa donde en un área donde no se va a vender, donde no se va a apreciar realmente ni me le va a dar valor a la propiedad. Entonces, pero generalmente el de madera sigue siendo el primero. Viene lo que es los azulejos en las áreas como húmedas, como los baños, las cocinas,
pero ahora se usa que el de madera se extiende todo hasta la cocina porque viene a prueba de agua, so que se usan esos laminados de esa, y hay varias clases de laminados, varias clases de textura y también de calidad. Hay unos que ya viene siendo una madera de menos calidad, pero sigue siendo resistente y más económica. Entonces, pero son los que más predominan realmente, la madera, el laminado y sigue siendo el azulejo también predomina en algunos, sí. Ujú. Depende de también los estilos y depende el área. Y el cómo seleccionar realmente el piso adecuado, vuelvo y repito, depende de la propiedad, pero también existen ciertos factores propios. Por ejemplo, nosotros en la mayoría de las renovaciones, las gentes siguen prefiriendo tener carpeta en lo que son las alcobas, lo que son sus cuartos. Entonces nosotros generalmente ponemos todo el laminado o madera en toda la casa, incluyendo a veces la cocina, pero si la casa es muy grande, preferimos la cocina que tenga azulejo, eh, pero, la mayoría, los cuartos prefieren carpeta. Entonces ya depende de la calidad de la carpeta que uno elija, dependiendo el área de la casa. Pero también la carpeta sigue siendo importante, tal vez porque a mucha gente le da más, se sienten más cómodas con la carpeta cuando se trata de su cuarto, ¿sí, no? Y pues es más duradero también, ¿no? Más duradero y ahora, también importante, la parte exterior de las casas. En la exterior de las casas nosotros pues hay que usar materiales para el piso pues que sean resistentes y que sean para que resistan agua, sol, lo que sea, porque va a ir afuera, ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta.